Atención tribu, hablar gran jefe, y yo venir hoy para presentar nuevas reglas de tribu. Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado exponer a mis compañeros y a mí el tema sobre la membrana biológica. Vamos a explicar un poquito sobre este tema. Bueno, nos dice que la membrana biológica, o también llamada como membrana celular, es una estructura fina que envuelve a la célula y la separa del entorno, controlando el intercambio de sustancias. Es una bicapa lipídica semipermeable que contiene fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Encontramos en su estructura varios puntos como la bicapa lipídica, proteínas, carbohidratos, todo eso. En sus funciones también tenemos varios puntos como es la barrera selectiva, el transporte, la comunicación, adhesión celular, protección, todo eso. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre la bicapa lipídica que encontramos en su estructura. Está formada de fosfolípidos con sus cabezas polares hidrofílicas hacia el exterior e interior de la célula y sus colas no polares llamados hidrofóbicas en el centro. En proteínas también tenemos lo que está integrado en la bicapa o asociadas a ellas desempeñan también diversas funciones como el transporte, la señalización y la adhesión celular. En los carbohidratos también encontramos en formas, ¿no?, de glucolípidos o glucoproteínas. Participan en la comunicación celular y el reconocimiento de células. En su función vamos a hablar sobre la barrera selectiva. Nos dice que controla el peso de sustancias hacia adentro y fuera de la célula, manteniendo el equilibrio interno. En el transporte, las proteínas de membrana facilitan el movimiento de las moléculas, iones y agua a través de la misma. En la comunicación, las proteínas de la membrana permiten la recepción de señales del exterior y la transmisión de información dentro de la célula. En la adhesión celular nos ayuda a las células a unirse entre sí y al tejido circundante. Y en su protección, la membrana protege la célula de daños externos, manteniendo su integridad estructural y funcional. Todo esto, la membrana biológica es una parte muy esencial para la vida, ¿no?, para los seres humanos, ya que nos permite la existencia de compartimientos celulares y el transporte de sustancias como la comunicación entre células y la protección de células. Eso es lo que les he podido explicar o dar un poco del alcance sobre el tema. Le voy a dar el pase a mi compañera. Gracias. Exactamente. Bueno, empezaremos con la composición de la membrana biológica. Esta estructura no es solo una simple barrera, sino un sistema dinámico y altamente especializado que permite a la célula interactuar con su entorno, mantener su integridad y realizar funciones vitales. Este está formado principalmente por una bicapa lípida, donde los lípidos que la componen tienen una característica única, que son anfipáticos. ¿Qué quiere decir? Que esto significa que poseen un extremo hidrofílico, o sea, polar, que interactúa con el agua, y un extremo hidrofóbico, es decir, no polar, que la repele. En la bicapa, las cabezas polares se orientan hacia el exterior en contacto con los medios acuosos, mientras que las colas hidrofóbicas se dirigen hacia el interior, creando una barrera impermeable que protege a la célula. Entre los lípidos, los fosfolípidos son los más abundantes y cumplen un papel estructural, pero no todos los lípidos son iguales, ya que sus propiedades como la longitud y el grado de saturación de sus colas hidrofóbicas determinan la fluidez y flexibilidad de la membrana. Por ejemplo, las colas saturadas hacen que la membrana sea más rígida, mientras que las insaturadas, con sus doblamientos, la vuelven más fluida. Esta fluidez es crucial para procesos como la división celular o la comunicación entre células. Sin embargo, la membrana no está hecha solo de lípidos. Las proteínas son componentes fundamentales que le otorgan funcionamientos especializados. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas,
que son unidas a carbohidratos, o lipoproteínas asociadas a lípidos, y se distribuyen de manera asimétrica en las dos hemicapas de la membrana. Gracias a ellas, las células pueden transportar sustancias como la glucosa, que cruza la membrana sin rotación uniéndose a grupos OH mediante proteínas específicas. Además, las proteínas permiten la comunicación celular, la adhesión entre células y la recepción de señales del entorno. Seguimos con la estructura y función. Las membranas biológicas en forma de membranas de células de los eucariotas consisten en una bicapa de fosfolipos con proteínas periféricas e integradas que se utilizan en la comunicación y el transporte de sustancias químicas e iones. En la estructura están compuestos por fosfolipos, otros lípidos, proteínas y carbohidratos. Cada fosfolipo es anfipático, es decir, tiene dos colas hidrofóbicas y una cabeza hidrofílica. La parte polar del lípido anfipático se dispone hacia el exterior de la parte polar hacia el interior de la membrana. En la estructura tenemos la bicapa lipídica, que es la doble capa de fosfolipos que forma la base de la membrana, fosfolipos, que es la molécula de cabeza hidrofílica, y colas hidrofóbicas. También tenemos las proteínas de membrana que participan en el transporte y comunicación, el colesterol, que regula la fluidez de la membrana, y por último el carbohidratos conforman el glucocálix para el reconocimiento celular. Seguimos con las funciones. Delimitan la célula protegiéndola y dando forma a la célula. Regulan la entrada y salida de sustancias, manteniendo el equilibrio de la composición química del citoplasma celular. Participan de la comunicación celular, recibiendo estímulos provenientes del exterior de la célula y transmitiendo la información hacia el interior. Definen espacios o comportamientos cerrados en los que las células pueden mantener un entorno químico o bioquímico que difiere del exterior. Proporcionan sitios de transducción de energía como la fotosíntesis y la fosforilación oxidativa. Tenemos como las funciones delimitación, que separa el interior celular del exterior, la permeabilidad selectiva, que regula qué sustancias entran o salen, el transporte, mueve sustancias mediante canales o bombas, la comunicación, que recibe señales del entorno, el reconocimiento, identifica otras células y sustancias, y por último la adhesión celular, une células entre sí. Transporte y tipos de membranas biológicas. El transporte a través de una membrana biológica se clasifica en pasivo y activo y se diferencia por el uso de energía y el gradiente de concentración. Transporte pasivo. Se produce de forma espontánea y libera energía. Se da de favor de un gradiente electroquímico. Los tipos principales son difusión simple, difusión facilitada, filtración y osmosis. Transporte activo. Consume energía. Se da en contra de un gradiente electroquímico. Los tipos principales son transporte activo primario, transporte activo secundario, exocitosis, endocitosis. Como mencionó mi compañero, el transporte pasivo es un mecanismo celular que mueve sustancias a través de la membrana celular sin consumir energía. Se produce a favor del gradiente de concentración, es decir, de donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración.
Tipos de transporte pasivo. Como primer tipo de transporte tenemos difusión simple, moléculas pequeñas y no polares, como el oxígeno, el dióxido de carbono, que se mueven libremente a través de la membrana. Como segundo tipo de transporte tenemos difusión facilitada, moléculas que no pueden cruzar fácilmente la membrana debido a su tamaño o carga. Necesitan la ayuda de proteínas transportadoras o canales de proteínas. Y como último tipo de transporte tenemos osmosis. El agua se mueve donde hay menos solutos hacia donde hay más solutos. Importancia del transporte pasivo. Es muy fundamental para muchas funciones celulares y procesos biológicos, como el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones y tejidos, el movimiento de glucosa a través de la membrana celular, el mantenimiento del equilibrio hídrico en todo el cuerpo. Ahora hablaremos sobre el transporte activo. Es un proceso que mueve sustancias a través de la membrana celular en contra de un gradiente de concentración. Las bombas son proteínas que realizan este transporte activo. También requiere energía. Permite a las células regular su ambiente interno. Es esencial para mantener la homeostasis celular. Se asocia a la acumulación de moléculas que la célula necesita, como iones, glucosa y aminoácidos. Y como último subtítulo tenemos las bombas, que son proteínas transmembranas que transportan iones o moléculas. También se llaman transportadores activos primarios. Un ejemplo de bomba es la bomba de sodio-potasio, que transporta sodio hacia afuera de las células y también el potasio hacia adentro. La bomba de sodio y potasio es una bomba electrógena, es decir, participa en el establecimiento y mantenimiento de los voltajes de la membrana. Gracias.